Bienvenidos una vez más a su canal de salseo preferido, donde la información vuela más rápido que un rumor en una alfombra roja. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y, por supuesto, listos para un buen chismecito jugoso. Hoy, vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que rodea a una de las parejas más queridas y comentadas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya se llevan tiempo sin estar juntos. Pero las noticias y especulaciones no paran, y hoy les traigo un resumen de lo último que se ha dicho y algunas cosas que he estado investigando yo misma. Vamos a analizar declaraciones, publicaciones en redes sociales y hasta gestos sutiles para intentar descifrar si hay algo más detrás de todo este drama. ¿Están listos para adentrarse en el mundo de Hande y Kerem? Pues agárrense que esto va a estar bueno. Antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Subimos contenido nuevo constantemente, así que siempre tendrán su dosis diaria de chisme y entretenimiento. Y si ya son parte de esta maravillosa familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. El titular que encabeza este vídeo es un poco dramático, lo admito. Hande Erçel explota, Kerem es todo para mí. Lo he puesto así para llamar su atención, claro está. Pero la realidad es mucho más matizada y, como siempre, requiere que profundicemos un poquito más. A ver, sabemos que Hande y Kerem fueron una pareja icónica, especialmente durante y después de la serie Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, y miles de fans alrededor del mundo se enamoraron de su historia de amor. Era una historia de cuento de hadas hecha realidad, al menos a ojos del público. Dos estrellas que se enamoraban mientras interpretaban a una pareja que también se enamoraba. Demasiado perfecto para ser verdad, quizás. Pero, como suele suceder, las cosas cambian. Hace ya un tiempo que su relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos. Y desde entonces ambos han seguido caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Hande ha estado muy enfocada en su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas, y también ha incursionado en el mundo de la moda. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Se rumorea que está buscando ampliar sus horizontes, quizás probando suerte en Hollywood. Ambicioso nuestro Kerem. Ahora, ¿de dónde sale este supuesto Hande explota? Bueno, la verdad es que no hay ninguna declaración explosiva literal. No ha habido una conferencia de prensa donde Hande grite a los cuatro vientos que Kerem es todo para ella. Ojalá. Sería un titular mucho más jugoso. Pero la información que tenemos viene de varias fuentes, principalmente de redes sociales y algunos medios de comunicación turcos que se especializan en el mundo del espectáculo. Estos medios, como saben, son expertos en encontrar leña donde solo hay brasas, y en ocasiones hasta inventar el fuego. Pero no podemos negar que a veces aciertan con sus predicciones. En las últimas semanas han surgido varios rumores que sugieren que Hande y Kerem podrían estar acercándose nuevamente. Algunos fans han notado que Hande ha estado dando me gusta a algunas publicaciones de Kerem en Instagram, lo cual, aunque parezca una tontería, en el mundo del chisme lo es todo. Un simple me gusta puede interpretarse como una señal de que hay buena onda entre ellos, o incluso como un intento de acercamiento. O quizás Hande simplemente le da me gusta a todo lo que le aparece en su feed. Pero claro, ¿dónde quedaría la diversión si pensáramos de forma tan racional? Además, algunos medios han publicado que Hande y Kerem fueron vistos juntos en un evento privado. No hay fotos ni vídeos que confirmen esta información, pero el rumor ha corrido como la pólvora entre los fans. Se dice que fue una fiesta organizada por un amigo en común, y que aunque no se mostraron particularmente cariñosos, sí se les vio conversando animadamente durante un rato. Suficiente para encender la maquinaria del chisme. Otros medios sugieren que ambos han estado intercambiando mensajes y llamadas telefónicas, aunque esto tampoco ha sido confirmado por ninguna fuente oficial. De hecho, algunas fuentes cercanas a Hande aseguran que ella está bastante molesta con estos rumores, ya que está saliendo con otra persona y no quiere que se malinterpreten las cosas. Drama, drama, drama. Ahora, aquí es donde entra mi análisis personal.
Creo que es importante tener en cuenta que Ande y Kerem fueron muy importantes el uno para el otro. Compartieron momentos increíbles, tanto en el trabajo como en su vida personal. Es natural que incluso después de haber terminado su relación, sigan sintiendo un cierto cariño y respeto mutuo. No creo que sea descabellado pensar que podrían estar intentando mantener una relación de amistad. Después de todo, pasaron mucho tiempo juntos y construyeron una conexión fuerte. Desechar todo eso por completo sería una pena, ¿no creen? Sin embargo, de ahí a decir que Ande está explotando y declarando que Kerem es todo para ella, me parece una exageración. Creo que los medios y también nosotros los fans, a veces tendemos a idealizar las relaciones y a querer ver lo que queremos ver. Es fácil dejarse llevar por la nostalgia y por el deseo de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, pero es importante ser realistas y respetar su decisión de seguir caminos separados. Además, meterse demasiado en la vida privada de las celebridades puede ser invasivo y poco ético. Recordemos que son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y decisiones. También hay que considerar que ambos son figuras públicas y que están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Cualquier gesto, cualquier comentario, cualquier publicación en redes sociales es analizado con lupa y puede ser malinterpretado. Por eso es importante no sacar conclusiones precipitadas y no dejarse llevar por los rumores. Recordemos el caso de otras parejas famosas que fueron objeto de rumores constantes sobre reconciliaciones que nunca sucedieron. No queremos caer en la misma trampa. En mi opinión, lo más probable es que Ande y Kerem estén intentando mantener una relación de amistad, o al menos, una relación cordial. Quizás se hayan dado cuenta de que a pesar de que no funcionaron como pareja, todavía se valoran y se respetan como personas. Y eso en sí mismo es algo muy positivo. Es una muestra de madurez y de capacidad para superar una ruptura. Aplausos para ellos. ¿Podría haber una reconciliación en el futuro? Bueno, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto reconciliaciones más improbables. Pero creo que es importante no aferrarse a esa idea y permitir que Ande y Kerem sigan sus propios caminos. Si en algún momento deciden volver a estar juntos, será porque ambos lo quieren y porque es lo mejor para ellos. Y si no, pues también está bien. Lo importante es que sean felices y que puedan seguir creciendo tanto en lo personal como en lo profesional. Y que nos sigan dando material para el chisme, claro está. Además, hay que considerar el impacto que una reconciliación tendría en sus carreras. ¿Impulsaría su popularidad aún más? ¿O generaría una presión mediática aún mayor? Son preguntas importantes que seguramente se estarán planteando. Y también hay que tener en cuenta que ambos tienen sus propias agendas y prioridades. Ande está enfocada en consolidar su carrera como actriz, mientras que Kerem parece estar buscando nuevos desafíos en el extranjero. Una reconciliación podría complicar esos planes. Así que, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado sobre la situación actual de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, no hay ninguna explosión, ni ninguna declaración dramática. Pero sí hay rumores, especulaciones y la esperanza de muchos fans de que ambos puedan volver a estar juntos. Y por supuesto mucho material para el chisme. Para resumir, creo que Ande y Kerem fueron una pareja muy especial y que su relación dejó una huella imborrable en muchos corazones. Es natural que sigan sintiendo un cierto cariño y respeto mutuo, pero es importante respetar su decisión de seguir caminos separados y no dejarse llevar por los rumores. Y recordar que al final del día, son personas como nosotros. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es increíble. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan sus propios caminos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y no olviden que la sección de comentarios es un espacio para compartir opiniones con respeto, sin insultos ni faltas de respeto a los demás. Mantengamos la buena onda. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Besos. Ah, y por cierto, estén atentos a mis redes sociales porque pronto subiré un vídeo analizando el nuevo look de Ande. Imperdible.
Ahora sí, besos.